Buenos días, Dios les guarde y les bendiga. Hoy es el séptimo día de propósito. Amén. Le hablamos propósito porque hoy tenemos un fin destinado y es una petición bien grande que la ponemos delante de Dios. Vemos que a tratar el tema de lo que es la familia, que es una institución importante, la primera institución la cual Dios creó aquí en la tierra. Y vemos que el apóstol Pablo tenía mucha revelación acerca de eso, a pesar de que él no se casó ni nada, pero Dios le dio bastante revelación también acerca de la familia. Podemos verlo en Efesios 3, 14 a 15. Decía el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas, o sea, oro, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toman nombres, óiganlo bien, toman nombres todos, de Dios, toman nombres todas las familias en la tierra. Amén. Vemos también, hay un mandato en Nehemías 4:14. Me gustaría que esto lo aborde la pastora María Ramírez. Amén. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Nehemías 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Cuando el Señor habla aquí de pelear por nuestras casas, abarca toda la familia. Amén. ¿Y cuál es el mandato del Señor? Que nos levantemos, que peleemos por nuestra familia, por nuestros hijos, amén, por nuestras hijas. Amén. ¿Por qué? Porque una de las cosas que vino a hacer el enemigo es destruir y dañar a la familia. Él lo hizo desde el huerto del Edén, cuando la primera familia fue instalada en la tierra. ¿Qué hizo Satanás? Sutilmente se metió por medio de la serpiente a desviar el propósito de Dios. Claro, el enemigo odia a la familia porque él no tiene familia. Él daña la imagen y la creación de Dios porque sabe que la familia fue creada, constituida en el corazón de Dios para establecerla en la tierra y hacer la imagen de Dios viva y eficaz a través de una familia unida, a través de una pareja, a través de unos hijos. Entonces él desvía el propósito de Dios, haciendo que cada uno le dé la espalda a Dios para torcer el diseño de Dios. Amén, así es, 100% cierto. Vemos que la familia es como la que rige todas las cosas. ¿En qué sentido? Mire, si la familia anda mal, la sociedad va a andar mal, la iglesia va a andar mal. ¿Por qué? Porque hay muchas familias que ministran en la iglesia. Y si esa familia está mal, la iglesia va a estar mal. Entonces, tenemos que empezar, desde la familia, con el temor de Dios. Quiero decirle, las preguntas las vamos a hacer al final, como estamos aquí en vivo y eso. Entonces, para no cortar la unción, ni tampoco el hilo. Vemos, que la familia es bien importante. ¿Por qué? Porque, como dije ahorita, ella es la que rige el destino de todas las cosas. Puede ser, si la familia está bien, la iglesia va a estar bien. ¿Por qué? Porque el liderazgo también, cada liderazgo tiene su familia. Entonces, si la familia anda bien, vamos a transmitir lo bueno. Vamos a tener bastante eficacia, contra el enemigo. Pero tenemos que entender, que siempre hay una antesala en todas las cosas. Es verdad que a muchos les ha dado resultado guerrear por su familia, orar por su familia y guerrear. Pero también hay otras cosas que si nosotros aprendemos otro método más fácil para hacer las cosas más eficaz, va a ser más contundente y tendremos la victoria más rápida. Y hay algo que se ha olvidado por mucho tiempo
y es acerca de la iniquidad. Siempre tratan la causa con el pecado, y el pecado, contra el pecado siempre están pidiendo perdón, y la gente para el día con el pecado, pero se olvidan de la iniquidad. Quiero decirle, cuando hablo de la iniquidad en este tiempo, en este siglo, es que se está revelando. Pero en los siglos anteriores casi no se trataba la iniquidad la confundían con el pecado. Entonces vemos que Dios ha revelado, ha traído más revelación últimamente y ha hecho ver que la causa de las desgracias, de la destrucción de todo, el meollo de todas las cosas, la raíz de todas las cosas está en la iniquidad. Entonces, es importante, hermano, que le prestemos atención a la iniquidad. Si nosotros nos deslastramos, hacemos una antesala deslastrándonos de la iniquidad primeramente, vamos a ver, o sea, la eficacia de nuestra oración. Por ejemplo, mire esta diferencia. A veces creemos que es igual, pero no es igual. Dice, la oración del justo, eficaz del justo puede mucho. Y dice que claman los justos y Jehová los oye. Una cosa es, hay diferencia entre la oración del justo y la oración eficaz del justo. Parece que fuera igual, pero no es igual. Mire, una cosa es la oración del justo y otra la oración eficaz del justo. Vemos que los dos son justos, pero a la otra se le agrega eficacia. O sea, que lo hace, con más estrategia, lo hace con mayor conocimiento, lo hace con mayor entendimiento. Entonces, pero hay justos que a veces tienen derrota. O sea, ¿en qué sentido? Mire, a veces no solamente todo es obediencia, es santidad. Sí es verdad que es importante. Ese es un requisito importante. Pero hay veces, o sea, mire lo que dice la palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo, pereció porque no tuvo conocimiento. Hay justos que a veces son justos, pero no tienen un conocimiento exacto de las cosas. ¿Sí me entiende? ¿Sí me capta? Pero hay otros justos que sí saben orar con eficacia. A los dos Dios le va a contestar, pero a uno le va a contestar más rápidamente. Al que ora eficazmente, es más que la misma palabra se lo explica, dice, porque la oración eficaz del justo puede mucho, pero hay oración del justo, pero no dice que puede mucho, sino que Jehová lo oye. Jehová va a oír al justo, pero la oración más contundente, más poderosa es la que hace el justo, pero eficazmente. O sea que se sabe todas las cosas, tiene mayor conocimiento, tiene mayor entendimiento. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque si nosotros vamos a la antesala que produce todas las cosas, las desgracias, la causa de todas las desgracias es la iniquidad. Y como estuvimos viendo, ¿qué es la iniquidad? La iniquidad es la tendencia continua a transgredir lo establecido por Dios en su palabra. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es todo lo que se tuerce, lo que se desvía al diseño original y verdadero de Dios. Entonces, vemos, o sea, que la causa de la ruina, de las desgracias, de todas las cosas es la iniquidad. Entonces, vamos a tratar con la iniquidad. Amén. Y es importante. Tenemos aquí al profeta Jackson Guillén. Amén. Que nos acompañe en esta mañana. Amén. Entonces, seguimos tratando lo que es la causa de la iniquidad. La iniquidad es la causa de todas las desgracias. Como sabemos, empieza una semilla de maldad. Y esa semilla de maldad produce un árbol de iniquidad. Y ese árbol de iniquidad da frutos de pecado. Es una trayectoria. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es el registro de pecado que se va repitiendo, se va traspasando de generación en generación. Empieza una generación que sembró una semilla de iniquidad. Vemos que eso no queda ahí. Todo lo que no es resuelto, hermano, espiritualmente, eso sigue corriendo y corriendo y corriendo hasta que haya alguien que se pare en la brecha y lo resuelva. Así en una familia, si alguien sembró una semilla de iniquidad, eso sigue corriendo y corriendo hasta que haya alguien conocedor de Dios y se pare en la brecha y resuelva ese problema. Eso sigue transcurriendo en el mundo espiritual, eso no caduca.
las cosas espirituales, pero las cosas físicas acá en las leyes terrenales sí caducan. Si alguien tenía 20 años y hizo una masacre y mató a muchas personas, después cuando lo agarran, que tiene ya 99 años, dice, no, ya eso ya caducó, ya prescribió, ya no paga cárcel. Pero en las leyes de Dios eso no es así. Vemos que Saúl violó un pacto, mató a muchos gabonitas, los cuales había un pacto trazado de que hicieron una alianza, aunque fue una alianza que fue ilegal, con engaño y mentira, pero de todos modos, como Josué había lanzado una palabra y había aceptado la alianza, quiero decirle que cuando tú das una palabra, ya ese es un decreto hablado. Ya esa es una pluma ligera que se escribe en el mundo espiritual, como lo dice la palabra de Dios en el Salmo 45, verso 1 en adelante. Dice, dirijo mi canto al rey. Mi lengua es una pluma ligera como de escribiente. O sea, que las palabras que salen de tu boca, hermano, vemos que es un decreto hablado, que se escribe en el mundo espiritual. Y eso más tarde va a dar consecuencias. Amén. Eso queda ahí. Vemos al rey Saúl matando a los gabonitas, violando un pacto. El pacto que había hecho Josué con los gabonitas años atrás. Viola un pacto, hace un derramamiento de casa de sangre. Hizo una casa de sangre, pero bien fuerte ahí. Mató a muchos. Y después transcurrió el tiempo, pasó el reinado de él. Y vemos que ya en los tiempos del reinado de David, eso siguió corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. No importa que David era justo, que David tenía el corazón conforme al de Dios, pero eso le llegó al reinado de David. Los efectos y las consecuencias la estaba pagando el rey David, la estaba pagando la nación. Y vemos, o sea que viene una hambruna tremenda como consecuencia, vino juicio, pero no en los tiempos de Saúl, sino en los tiempos del rey David. Y David empieza a mirarse, a reflexionar, ¿qué he hecho yo? Y consulta a Dios, Señor, ¿por qué esta hambruna, Señor, que estamos viviendo este juicio? Y Dios le responde, este juicio, esta hambruna es consecuencia del pacto que violó el rey Saúl, que hizo una matanza a los gabonitas, una casa de sangre derramó ahí. Entonces, fíjese, le estaba pagando el rey David, que no tenía la culpa de nada, ni el pueblo tampoco, pero eso va corriendo en el mundo espiritual. Usted sabe, alguien maldijo a Israel y las consecuencias vinieron aún después de otro gobierno. Entonces, eso no caduca. Eso va corriendo y va corriendo hasta que haya una autoridad que separe la brecha. Dijo David, ¿y qué haré yo en este caso? Dijo, constrúyeme una era en la casa, hay una era en Arnón. Allá vemos, o sea, que él tuvo que construir una era. ¿Para qué? O sea, un santuario a Dios, un altar a Dios. Y inmediatamente cesó la plaga, o sea, cesó la mortandad. Ahí él lo retribuyó fue con otra cosa, porque como habían matado a los gabonitas, corrijo aquí, o sea, él viene y va a los gabonitas, y viene y le dice, miren, ¿con qué yo restituyo todo esto que Saúl hizo por ustedes? O sea, que les mató a muchos familiares, y mató a su gente, ¿con qué lo restituyen? Entonces le dijeron los gabonitas, saca a siete varones hijos de Saúl, y pónnoslos ahí que los vamos a colgar, los vamos a ahorcar. Y con eso queda saciado todo. Y Saúl vino y tuvo que sacar. Había una madre, la madre de ellos se llamaba Rispa, y esa madre empezó a llorar por sus hijos. Y vemos que le ahorcaron los hijos, y esa mujer ahí, hermano, con los cadáveres todo el tiempo, cuidando los cadáveres, lo que es el amor, el cariño de una madre. Y entonces vemos que enseguida se calmó todo. La hambruna pasó, vino prosperidad. ¿Por qué? Porque se saldó una deuda. Hoy en día no lo vamos a hacer de esa forma, ya las cosas cambian, porque ya vino el Señor Jesucristo, su sangre es la que mata toda enemistad. Dice que de los dos pueblos hizo un solo pueblo, hizo la unión, reconcilió cielos con la tierra. O sea, ya es la sangre de Cristo la que salda toda enemistad, salda toda deuda. Ya toda deuda quedó cancelada. Solamente tenemos que recurrir a esa sangre poderosa con humillación, primeramente con arrepentimiento, segundo, humillación, tercero, con confesión y cuarto, pidiendo perdón. Y quedó saldado, hermano, todo. Vino prosperidad.
Esto se lo estoy contando porque así es la iniquidad. O sea, Saúl había cometido una iniquidad de derramamiento de sangre. Los pueblos, por eso hay tanta iniquidad en los pueblos. Dice la palabra de Dios en Habacuc 2:12. Hay del que funda una ciudad con iniquidad y con sangre. O sea, la semilla de iniquidad que se siembra, derramamiento de sangre, llegan, o sea, los conquistadores llegaron aquí matando indios y de todo. Y eso fue, sembraron semillas de violencia. Y todo eso después repercute, va transgrediendo a través de los tiempos. Porque el árbol de la iniquidad, hay que cortar esa raíz de iniquidad para que todo se calme. Entonces así vemos que eso pasa en la familia. Alguien que comete una corrupción bien grande, siembra una semilla de iniquidad y eso va de generación a generación, lo que le conté ayer acerca de una profeta, que esa profeta vivían en ruina, vivían en escasez y ellos tenían medios, les daban herencia, pero no prosperaban en negocios ni en nada. Y entonces ella empezó a consultar a Dios, venía de una familia bien prominente. Y entonces tuvo un sueño, le dijo, Señor, revélame qué iniquidad hay en mi familia, que nosotros, o sea, no prosperamos a pesar de venir de una familia de alta estirpe. Y entonces Dios le revela y le muestra cuando el abuelo de ella está haciendo, o sea, el abuelo de ella era embajador en México y tenía mucho dinero. Era una familia bien prosperada en Sydney. Y entonces ella lo ve haciendo una transacción, un negocio con otro señor, también adinerado, millonario. Pero él le hace una estafa, lo estafó al otro. Y entonces el otro, cuando queda en ruina y se da cuenta de la estafa, le lanza una maldición bien grande a él y a toda su familia. Digo, todo el tiempo serán arruinados, andarán pidiendo, andarán en pobreza, en miseria y nunca se levantarán. Y eso ella lo descubre, pide perdón, salda esa iniquidad y enseguida ella empezó a prosperar. Es una de las mujeres bastante renombradas en guerra espiritual, una gran profeta de Dios. Le vino prosperidad, empezó a prosperar, cortó esa iniquidad. Entonces, eso es la causa que no deja prosperar a muchas familias. Usted ve el diseño de iniquidad de las familias, cada familia. Hay unas que son brolleras. Hay otros adulterio. Hay otros que son ladrones, otros alcohólicos. Hay otros que la familia se divorcia, que vienen de generación en generación. Conozco una familia que las abuelas por parte materna, las abuelas se divorciaron, la hija se divorció, la hija se divorciaron, hasta que vino, o sea, la que tuvo el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso te dice la palabra, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la derriba. Y cuando hay el conocimiento del Señor, nos da la sabiduría para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Amén, así es. Cuando estamos fundamentados en la palabra, en la roca que es Cristo Jesús, nuestro hogar, nuestra vida espiritual va a estar fundamentada en esta verdad, en esta palabra. Aunque veamos que las cosas sea una realidad, la verdad de Dios va por encima de cualquier cosa. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Que Cristo quiere que la familia siempre esté unida, porque la familia nació en el corazón de Dios. Entonces, ¿qué pasó con esta mujer cuando conoció la verdad, cuando conoció a Cristo? Ella dijo, yo tengo que cortar con esa iniquidad, no puedo seguir con esta maldición por mis generaciones. Y ella se levantó, activó la palabra profética que está escrita, establecida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ella dijo, yo corto con esta maldición a partir de hoy, porque Cristo mora en mí. Y si yo creo en Cristo, mi familia, mi descendencia será salva. Por lo tanto, no acepto ninguna maldición generacional de divorcio, de separación. Y me levanto por mis generaciones. Estaba a punto de divorciarse. Y esa palabra profética la activó en su vida y su hogar fue restaurado. Y ella dijo, no veré más a mi descendencia, a ningún hijo, ni a los hijos de mis hijos divorciados. Y se paró para firme en esa palabra, cortó esa maldición
y hasta el día de hoy son pastores, son ministros de Dios, han fundado varias iglesias y él sigue trabajando y luchando por no al divorcio para que se mantengan las familias unidas. Quiero explicar algo también. Yo, por ejemplo, no creo en maldiciones generacionales, o sea, desde el punto de vista legal, pero sí existen maldiciones generacionales desde el punto de vista ilegal. Amén. Desde el punto de vista legal, Dios dijo en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel y también lo menciona en Jeremías, dice que hay un refrán en Israel, que los padres se comieron las uvas y a los hijos les dio la dentera. Mas ya no será así, porque llegará un tiempo en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel, que ya no se dirá así. Cada quien, dice, morirá por su pecado. Cada quien va a responder. Lo que hizo el padre, ya los hijos ya no llevarán esa consecuencia. Ni tampoco lo que hacen los hijos lo llevará el padre. Sino el alma que pecare, esa morirá. Lo dice en Ezequiel también. Entonces, vemos que cada quien es responsable de su pecado. Es cierto. Ese es desde el punto de vista legal de Dios. Cuando uno tiene conocimiento, uno reclama eso y frena y corta esa maldición. Que el engaño que le va a hacer el enemigo por medios ilegales, uno tiene que cortarlo porque ya uno conoce la constitución celestial y sabe que eso ya no está vigente, que esa ley que quiere aplicar Satanás, ya eso quedó abrogado. Cristo lo abrogó en la cruz del Calvario. Dice el decreto celestial de Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de toda maldición. Y también dice la palabra de Dios en Colosenses 2:14 al 15 que Cristo anuló todas las actas, decretos que estaban en medio nuestro, que nos eran un estorbo, decretos de maldición y de todo, de enfermedad. Dice que Cristo lo agarró, lo arrancó y lo clavó en la cruz del Calvario, dejándolo sin efecto. Dice, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Le dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. Pero estando en Cristo de verdad, hay que aclarar que es estar en Cristo. Muchas personas a veces están en la iglesia, tienen 20 años en la iglesia, pero no están en Cristo. Amén. Es libre verdaderamente el que está en Cristo. Dice la palabra de Dios Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice, si ustedes, o sea, mis palabras están en vosotros y mis palabras también, conoceréis la verdad. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice, si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, el discípulo verdaderamente es el que guarda la palabra, el que la hace, el hacedor de la palabra. Ese es el verdadero discípulo que dijo Jesucristo. Dice, si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué verdad conozco yo? Que ya esa maldición quedó abrogada. Amén. Que dice que ya lo que hagan los padres, ya los hijos no llevarán la consecuencia. Pero ¿qué opera aquí? ¿Qué opera aquí? Usted dirá, pero ¿por qué esas maldiciones se corren y se corren a muchas generaciones? Mire, anteriormente en el Antiguo Testamento dice, yo soy el Dios que visito la maldad, la iniquidad de los padres de los hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta la 4ª generación, pero eso no se da así. Vemos que el diablo, hermano, pasa hasta 4ª, 5ª, 7ª, 8ª generación. Todas, él nunca corta ninguna maldición, ni se sale. Ni ahí el ciclo, o sea, se cortó, no. Él sigue y él sigue y él sigue. Él puede dañar hasta 1 millón de generaciones. Él no corta. Ya se lo voy a explicar por qué. Ya la ley de libertad ya salió. Está en Colosenses 2:14 al 15 que nos independizamos de las tinieblas. También está en Colosenses 1:13. Dice que Dios nos ha librado de la potestad es autoridad que tenía las tinieblas sobre nosotros y nos ha trasladado al reino del Hijo amado. Estamos en nuestro reino, pero sin embargo nos quieren meter aquellas leyes antiguas. O sea, por eso es que dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Es como el que no conoce la constitución en un país. Al no conocerla, hermano, van a hacer con él muchas cosas. Entonces, y él no reclama porque él cree que es justo lo que están haciendo. Pero al conocer las leyes le dice, si por ejemplo, si van a meterse en la casa de uno
Viene uno y dice, ¿dónde está la orden de allanamiento? No, que nos metemos, no, tiene que traer una orden. Mire, la Constitución. Entonces, cuando uno no conoce las cosas, el enemigo te mete maldición, te engaña. Y, por ejemplo, si mató al padre alcohólico, claro que también esto va también con otras cosas, con derechos legales. Si la persona no le toca la maldición, pero le abre la puerta, ahí ya entró la maldición. Era ilegal, pero se volvió legal, porque ya entró con derecho legal, ¿sí entiende? Entonces hay cosas que a uno no le pertenecen, pero todas las cosas entran por puerta y el diablo es experto en engaño. Te va a meter una maldición que no te era de tu papá, porque tu papá fue el que violó la ley, o tu abuelo, pero ya eso no te tocaba a ti. Entonces el diablo va causando influencia de familia a familia. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona? Tiene que pararse en la brecha. Si ve una maldición, por ejemplo, de ruina que le está llegando, de cuestiones así de influencia a la familia que está permeando, tiene que pararse en la brecha y de reclamar los decretos celestiales de la Constitución celestial, que es Colosenses 2:14 al 15, que dice que ya las actas fueron anuladas, las que había contra nosotros. Cristo las clavó y las anuló y las metió en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo dijo anulado es, estaba todo pagado, todo quedó saldado. Esa deuda yo la pagué, todo quedó pagado. Las deudas de maldición, de todo. Y una deuda no se paga dos veces. Ya Cristo la pagó por nosotros. Entonces hay que pararse enfáticamente, violentamente y reclamar lo que nos pertenece. Amén. También Gálatas 3:13, que dice que hemos sido redimidos de la maldición. O sea, ya no nos pertenece. Claro, te pertenece si tú le abres la puerta, porque eso lo dice la palabra de Dios en Proverbios 26:2, como la golondrina en su volar y el gorrión en su volar, así la maldición no vendrá sin causa. Tiene que haber una puerta, un derecho, o que le hagan un nido y poner sus huevos ahí. Amén. Entonces, pero si no hay derecho legal, la maldición no puede entrar. O sea, si tú te paras en santidad y integridad, no te va a agarrar nada. Claro, esas maldiciones van corriendo, influencian a la familia. Y aquel que le abra la puerta, vemos que lo agarra. Como por ejemplo, un caso que a Judas quizás no era el predestinado, pero Judas tenía puertas abiertas en codicia, en todo. Cuando el perfume, dijo que lo quebraron el perfume, dijo qué lástima, eso hubiera servido para dárselo a los pobres, pero era mentira. La Biblia dice que era por la codicia de él, por sustraer dinero. Él era el que tenía la puerta abierta para dejarse engañar, comprar del enemigo. Pero los demás no. Si otro hubiera tenido una puerta abierta más que él, hubiera agarrado a Pedro, hubiera agarrado a Tomás, hubiera agarrado. Pero el que tenga la puerta más grande, ahí se mete, hermano. Como dijo Jesucristo, ahí viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Yo no tengo aeropuerto, yo no tengo puertas abiertas por donde él venga, ni se parece a mí, porque él es bien feo, horrible, y yo soy más bonito. Amigo. Entonces, si tú te pareces a Satanás en odio y muchas cosas, él sí tiene algo en ti. Todo lo que se parezca, inmediatamente él va a entrar. Amén. Entonces, bueno, voy a darle de parte al profeta Jackson para que. Bueno, sin querer. Tenemos por aquí al profeta Jackson Guillén. Sin querer voy a adelantarles algo de lo que traía para el. Sin querer estoy viendo que el pastor está tratando algo de lo que traía justamente para el día domingo. Y todo tiene que ver con la imagen que usted tiene acerca de lo que Dios dice que usted es para poder reconstruir, porque sabemos que estamos pasando una etapa muy difícil en diferentes aspectos de la vida. Y uno dice, oramos, ayunamos, vigilamos, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no está sucediendo nada? Hemos hecho toda la receta evangélica que nos han dictado, pero no está pasando nada. ¿Qué sucede? Que para empezar a reconstruir tenemos que empezar a destruir, porque si no destruimos aquellas estructuras o aquellos conceptos errados que, como dice el pastor, desconocemos algunas normativas de la ley y no actuamos conforme a ella, va a venir el derecho legal de Satanás para operar en nosotros. Y a veces decimos, mira, yo no estoy pecando, yo no estoy adulterando, ¿qué está pasando? Pero hay un concepto en el hebraísmo, no en el mesianismo, sino en el hebraísmo, que tiene que ver con las impurezas que usted va adquiriendo a medida del camino cuando usted no conoce la importancia que tiene en el proceso de redención del mundo. Diga el que está a su lado, usted es parte de la redención de este mundo. Y el problema para reconstruir nosotros y anular esos derechos legales tiene que ver con asumir responsabilidades. La cosa es que hay cosas que nosotros no las hicimos y tenemos que a veces sufrir consecuencias de cosas que nosotros no hicimos,
pero sin embargo las aceptamos porque en cierto grado se mezcla lo emocional y no hay una puerta abierta a la maldición más que lo emocional, porque por el sentimentalismo y emocionalismo. Y lamentablemente nuestros antiguos pastores o nuestros antiguos guías espirituales nos mostraron una fe basada en emociones y no en lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer. Y justamente lo último que dijo el pastor Carlos tiene que ver con algo que también he estado enseñando yo en este tiempo. Si decimos que tenemos a un Dios misericordioso, ¿seremos nosotros misericordiosos? ¿Estaremos haciendo misericordia? ¿Sentiremos dolor ante la necesidad de la persona, de la otra persona? Cuando hablamos de que Dios es un Dios justo, ¿seremos nosotros justos? ¿Estaremos obrando justicia? Hablamos de un Dios clemente. Cuando su hijo no hace la tarea como usted quiere, ¿estará usted siendo clemente con él? Cuando no saca las notas que de repente tiene que sacar, usted estará siendo clemente con él. Usted dirá, ¿pero por qué? Porque en el momento en que usted quebranta algún principio de misericordia, en el momento en que usted quebranta algún principio de justicia, el momento en que usted quebranta, porque decimos que somos la imagen de Dios, ¿sí o no? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. El problema es que no nos gusta involucrarnos, porque como buenos seres humanos y como buenos venezolanos, nos gusta lo fácil, ¿sí o no? Seamos sinceros. Pero ¿qué vemos nosotros? Dios le dio a Adán la oportunidad de involucrarse en la redención. Y Adán no se quiso involucrar, solo hasta donde más le convino, porque hasta hoy muchas de las cosas tienen nombre porque Adán se lo puso. Ahora, diga el que está a su lado, ¿estás cumpliendo tu parte de responsabilidad en la transformación de tu realidad? Ejemplo, según el diseño de Dios, nosotros estamos más diseñados para dar que para recibir. ¿Sí o no? Porque tenemos a un Dios que es dador, a un Dios que es amor, ¿cierto? Y la persona que ama es dadivosa, generosa, buena o no. ¿Sí o no? Ahorita los evangélicos están peleados con el término prosperidad. Y uno decía, nada, se habla más de prosperidad que santidad. Yo le digo, pues si usted supiera que en la verdad bíblica la palabra prosperidad tiene que ver con santidad. Porque usted va prosperando a medida que va siendo santificado, porque si no lo único que tiene es dinero. Porque si es arrogante, si es orgulloso, lo único que tiene es dinero. Pero si usted logra entender que la prosperidad tiene que ver con la intención correcta en su corazón, usted va a empezar a ser sanado. Porque, ¿por qué estamos tan estrechos en nuestro mundo interno? Porque por ahí comienza todo. El interno, ¿cierto? Porque ¿por qué nos metimos en este berenjenal en que estamos? Porque creíamos que había una deuda del mundo hacia nosotros y esperamos que otro viniera a resolvernos nuestros problemas. Aceptamos todo esto, están gobernando otro que no tendría que estar gobernando. Oh, estoy hablando de nosotros, estoy hablando del mundo espiritual, ¿ya? Y todo parte por allí. Entonces, si nosotros estamos llamados más a dar que a recibir, pero si solamente estamos esperando recibir, ¿qué está sucediendo? Que nos estamos llenando de impureza y estamos abriendo una puerta para que empiece a operar iniquidad ancestral, se active la iniquidad ancestral, porque cuando usted está esperando recibir, usted está lleno de sentimientos de egoísmo, está lleno de sentimientos de orgullo, está lleno de sentimientos de rechazo, porque si alguien no actúa como usted está esperando, pues mire esto, usted está esperando recibir algo, y si alguien no actúa como usted está esperando, ¿qué va a suceder? ¿Sí o no? Usted está esperando que su marido la halague. ¡Ay, qué bonita estás hoy! Pero ¿y si su marido no la halaga, qué usted va a hacer? Va a empezar a pelear con él, va a empezar a disgustarse, va a empezar a actuar mal, ¿sí o no? Va a empezar a tirarle las cosas, va a empezar a tener celo de la vecina, va a empezar a tener celo de la samaritana, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué va a empezar a actuar en usted? Va a empezar a activarse iniquidad, porque usted está imaginándose cosas, porque su mundo interior está tan estrecho y está tan cerrado en no cumplir la función que Dios lo ha llamado a cumplir. Porque nosotros tenemos una característica, que todo es por merecimiento, ¿sí o no? Usted trata bien a quien lo trata bien.
¿Sí o no? Porque es el merecimiento. Pero en el mundo espiritual no se trata de la misma forma, porque la otra no es por lo que el otro merezca, sino es por lo que yo soy. Ejemplo, en el mundo físico nosotros competimos, ¿no? ¿Quién tiene más títulos? ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién tiene mejor auto? ¿Quién tiene mejor esto? ¿Quién tiene mejor aquello? ¿Quién tiene los mejores pergaminos? Pero en el mundo espiritual, ¿qué dice? Tenga usted por mayor la honra del otro, porque cuando usted honra a otro es como que estuviera honrando la imagen de Dios en él. Y la Biblia dice que nosotros somos para ser servidos, para servir, ¿sí o no? ¿Cómo nos gusta ser? ¿A quién no le gusta ser servido? A todo el mundo le gusta ser servido, ¿o no? ¿Sí o no? A todo el mundo nos gusta ser servido. ¿Y a quién le gusta servir? ¿Sabe qué es difícil servir? A aquel que no nos cae bien. Y dice la Biblia, no tomó en cuenta a Dios el pecado de los hombres, sino que estaba reconciliando al mundo con Dios a través de Cristo Jesús. ¿Qué necesitamos nosotros para empezar a redimir? Porque la palabra redimir tiene que ver con sacar. Queremos salir de esta situación. Queremos salir de esta circunstancia. Queremos salir de esta condición. Venía diciéndole a Carlos David, en el extranjero todo el mundo piensa que uno se está muriendo de hambre. Yo tengo más de 20 años que salí, yo no salí por situación país, sino por cuestión de ministerio. Y en Chile varias personas me llegaron a decir, ¿y usted por qué predica de esta forma si los venezolanos no tienen autoridad para predicar en esto? Y le dije, ¿y quién le dijo a usted que no? El problema es que nos metimos en un berenjenal porque para nosotros es más fácil que venga un predicador a ponernos las manos encima. Es más fácil un predicador que venga a hablarnos en lengua, pero no en asumir responsabilidades. Porque dígale que está a su lado, no es la unción la que te va a liberar. La unción va a preparar tu corazón para que usted reflexione. La verdad es la que la va a hacer libre. La verdad es la que va a romper el yugo. La unción lo pudre, porque te lleva al conocimiento. ¿Qué es la palabra unción? La palabra unción tiene que ver con el conocimiento. ¿Con el conocimiento de qué? De que yo fui autorizado por Dios a cambiar la realidad de mi vida. O sea, si en mi línea genética viene divorcio, ¿qué va a suceder? Que sea hasta lo imposible, yo tengo que luchar hasta el final para lograr romper esa maldición que viene en mi familia. Que aunque me caiga muy mal, algo tiene que tener por la cual yo escogí para casarme, ¿sí o no? Y es difícil. Sí, porque el primer año de casado la mujer hasta le limpia las uñas, hasta lo cepilla. Pero ya después del segundo año de casado, te hiede la boca, te hieden los pies. Aún sin embargo, roncas mucho. Oiga, entonces la cosa es cómo servimos o cómo empezamos a romper las estructuras de lo que mal se formó en nosotros y aceptamos. Porque si usted se va en la Biblia, la palabra riqueza en la Biblia no tiene que ver con dinero, tiene que ver con todo el mundo interior que usted tiene. Y si su mundo interior se expande, su mundo exterior también se va a expandir. Ya viene como una añadidura, porque es el código genético que nosotros tenemos. No tenemos por qué estar sufriendo consecuencias que nosotros no sembramos. Está bien, tenemos herencia indígena. ¿Cuál era nuestra herencia indígena? Que los indígenas forrados de oro pero andaban desnudos y echados en el chinchorro. ¿Sí o no? Vinieron los españoles, le mostraron un espejito y los despojaron. ¿Y cómo se sigue moviendo esa maldición ancestral en nosotros o esa iniquidad ancestral en nosotros? Que viene cualquier predicador y dice, yo tengo estos títulos, yo sí soy esto, yo sí soy aquello, yo sí soy mejor que este. Y usted, ay, me voy para aquella iglesia porque allá sí hay unción, allá sí hay esto. No, hermano, puro cuento de carretera. Tenemos que romper esa estructura y empezar a darnos cuenta que nosotros somos un canal de bendición. Que toda persona que venga es un ángel puesto por Dios para bendecir nuestra vida y para tratar algún área. Yo le dije a algunos, yo más que todo vine, ahorita en esta gira era más que todo porque tenía 7, 8 años que no los veía, a los pastores en este caso. Y yo algunos pastores amigos me dijeron, cuando esté por Maracaibo nos avisa. Le dije, bueno, listo, les aviso.
Y algunos, no, que estoy en esto. Le digo, la gente todavía no ha entendido ni papa, porque todo el mundo está orando para que Dios rompa algo, ¿sí o no? Todo el mundo está orando para que Dios rompa una estructura. Por ejemplo, ahorita hay escasez, no podemos negar. Hay un problema financiero difícil. Pero si usted se va a la viuda en Sarepta de Sidón, ¿cómo andaba la viuda? Y se le envió un profeta en el momento más difícil, ¿sí o no? Y qué cosa tan tremenda que en el momento en que usted lo único que tiene son la última cucharada de café para ponerla a hacer, y en ese momento le llega visita. Y en nuestra mente estrecha, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en nuestra mente estrecha? Lo escondemos. X, Y, Z. No hacemos café. ¿Y qué sucede? Que seguimos operando esa línea de iniquidad y anulamos el decreto supremo de Dios que dice que toda necesidad fue suplida. Y usted dirá, pero bueno, ¿y cómo va a ser suplida? Yo no sé cómo. Pero si Dios te envía a alguien en el momento, si tú eres uno de justicia y de misericordia, usted no sabe si la persona habrá tomado agua o no habrá tomado agua. Pero usted está llamado ¿a qué? A obrar y operar. Entonces, romper esas estructuras de pensamiento que nosotros traemos mal formadas, no ha sido fácil, hermano. Yo a veces digo, ¿cómo tú bendices a quien Dios no está bendiciendo? Pero la cosa es que hemos confundido términos. Una cosa es que tú tienes que orar por aquella persona para que la misericordia de Dios le alcance, pero no bendecir a quien Dios no está maldiciendo. Ya va. Nosotros no somos policías para decirle que, porque ese es el otro concepto que tenemos, que el pastor tiene que andar como policía diciendo lo que nosotros tenemos o no tenemos que hacer. Y en el momento en que nos dice una verdad, nos ponemos bravos y nos vamos de iglesia. ¿Por qué? No, porque es que el pastor, no tiene que ver con el pastor. Dígale que está a su lado, tiene que ver con empezar a confrontar esa área difícil de su vida. Y eso le toca a usted, no le toca a más nadie, le toca a usted. Porque no es fácil, hermano. No es fácil. Lo más fácil es declarar incompatibilidad de caracteres. Y al declarar incompatibilidad de caracteres, el divorcio sale más rápido, ¿sí o no? Porque se pueden estar matando. Se pueden estar matando esos locos y sale con incompatibilidad de carácter y el divorcio a los 6 meses está efectivo y no luchan. Y los dos se dan por vencido, entonces anulamos la palabra que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno por ese lado y el otro, si decimos que Dios es amor, Si no tenemos amor, dígale que está a su lado, si dice que Dios es amor y no saludas a nadie, porque tenemos una responsabilidad. Dile cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo, ¿sí o no? ¿Cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo? No es que usted le vaya a meter el libro de fulano de tal, ni las enseñanzas de fulano de tal, no, es qué hizo Dios con usted. ¿Qué ha venido haciendo Dios con usted? ¡Ay, hijo del diablo! Usted lo que está endemoniado, hay que mandarlo para que el pastor le practique liberación. No. Usted puede ir a una terapia matrimonial y el psicólogo le va a decir 2 o 3 tonterías para no perderlo, porque entre más entretenido lo tenga, ahí tiene usted que estarle soltando los $60 de la hora de consulta. Y no resulta nada. Yo le dije, ¿por qué a veces la gente va del psicólogo y no del pastor? Porque el pastor, si sabe quién es en Cristo, para poder romper esa línea de iniquidad, tiene que ir a lo profundo de la raíz, y no nos gusta. No nos gusta, ¿o sí? ¿Qué imagen tenemos nosotros del que está a nuestro lado? ¿Lo vemos como la imagen de Dios o no? ¿Lo vemos como una persona que es bendición o que es una carga? O sea, para poder anular esos decretos que están operando en nosotros, tenemos que empezar a hacer una reconstrucción en nosotros. Por ahí los científicos estaban diciendo que están escuchando ondas hertzianas de radio por allá no, eso no son ondas hertzianas de nada. Eso es que toda palabra que sale de nuestra boca va dando el ciclo y vuelve a activarse. Eso es lo que dice la Biblia. Es gravitacional. Ninguna palabra queda sin efecto. Entonces, ¿qué sucede? Que sale, acuérdense que la palabra es aire, sale, mueve, porque ¿qué dice la Biblia en Isaías? Dice, mi palabra sale de mi boca y no vuelve a mí vacía, sino que habrá un efecto. Dígale que está a su lado.
Hoy estamos cosechando el fruto de lo que hemos sembrado mal. ¿Quejándonos hemos logrado algo? No. ¿Sí o no? ¿O ha mejorado las notas su hijo con tanto que le ha estado aporreando y metiéndole el libro coquitos a... ¿Cierto que no? Entonces, no es fácil reconstruir. Porque emocionalmente, cuando usted va a reconstruir su casa, le va a meter el regla a su casa, usted que empieza a evaluar. Costoso, ¿cierto? Y dígame cuando hay un apego emocional. No me vayas a tumbar esa pared que me la hizo mi tatarabuelo. Cuidadito, no me toques ese closet porque ese closet lo traigo de herencia. Oiga, no es fácil tirar cosas, pero para poder cortar con iniquidad tenemos que empezar a hacer restitución. Como lo hizo David. Como lo hizo David, empezar a restituir. Y no es fácil restituir, ¿sí o no? Porque si nosotros... Siempre tiene un espíritu de servicio, David. David siempre tiene un espíritu de servicio. Sí, tiene el don de servicio. Entonces, romper con las estructuras de iniquidad en nosotros no va a ser fácil. No es un proceso de la noche a la mañana. Es un proceso de involucrarse emocional y espiritualmente. Es más fácil construir que reconstruir. Y el problema de nosotros es que no nos gusta ser reeducados. Si de algo le cuesta al evangélico es ser reeducado. Mira, yo no voy a decir que no, Dios habla, pero lamentablemente en nuestra cultura evangélica solamente nos gusta que nos digan las cosas que supuestamente vienen a hacer, porque venimos con esa estructura de maldición desde los tiempos indígenas, porque en los tiempos indígenas nuestros antepasados iban donde el brujo, que le echara una chaparriza, le diera una ensalmada, le pegara 3 ramazos y ya, todo estaba listo. Si no, usted le dejaba la ofrenda, le dejaba la gallina, le dejaba el chancho y listo. Viene el evangelio y se vuelve más agarrado que tapa de submarino. Pero no sabe que la estructura espiritual se mueve de la misma forma porque hay reclamos espirituales que aunque en Cristo fueron anuladas esas maldiciones, pero hay principios que aún se mantienen activos. Entonces, ¿de quién se llena de iniquidad? ¿Quién es el que se llena de iniquidad? Y todo comienza ¿por dónde? Por estructuras mal formadas. ¿O no? Ejemplo, antiguamente cuando no iban donde el piache, donde el chamán, donde el cacique, ¿qué sucedía? Un rito, ¿cierto? Y hoy en día, si viene un evangelista y no te hace un rito, no te hace un show, no tiene unción. ¿Sí o no? Porque andamos con el show, con la espectacularidad. Sin embargo, le hace el rito y siguen igualito. Y siguen igualito. Porque, ¿qué hacen los que van donde los santeros? Los que van donde los santeros, $100, $200, $300 para ponerse una pulserita. Y ellos, porque ya subconscientemente piensan que el santero va a estar todo el tiempo haciéndole las cosas a él. ¿Sí o no? Dígale que está a su lado. Esto no sucede así. Aquí también tienes que empezar a actuar. Tenés que bendecir, tenés que dar, pero también tienes que actuar. Involucrarse en transformar su realidad. Mire, la mujer samaritana tenía un problema emocional fuertísimo. Pero ¿a dónde venía el problema emocional de la samaritana? De los 700 años de conocimiento religioso que tenía, pero que los líderes religiosos que les enseñaban a odiarse entre sí. Yo soy mejor que tú. La iglesia donde yo me congrego tiene más unción que tú. Donde yo me congrego está la verdad. Donde yo me congrego esto, donde yo me congrego aquello. Andamos por una competencia, por tontería. Y no nos hemos dado cuenta, hermano amado, que cada uno de nosotros somos especiales para Dios. Dígale que está a su lado, usted es especial para Dios. Es único e irrepetible, ¿o no? ¿Quién le puede copiar el iris? El iris y el ojo, ¿quién le puede copiar? Nadie. ¿Quién le puede copiar la huella digital? Nadie. ¿Quién se parece a usted? Gracias a Dios que no. Porque con usted basta y sobra, ¿sí o no? Dígale que está a su lado, con usted basta y sobra. Pero es una bendición porque tiene responsabilidades únicas que no puede cumplirlas más nadie. Pero como usted no se ve como la gente lo ve, perdón, no se ve como Dios lo ve, sino como la gente lo ve,
empieza a sentirse por menos de lo que usted vale en Dios. Tenemos una responsabilidad, pero tenemos que involucrarnos. ¿Cómo lo hago? Desde que somos pequeños nos dañan la imagen de Dios y empiezan a repetir una imagen de iniquidad. Es que yo soy así porque mi mamá era así. Tengo el carácter del apellido, igualito al padre, ¿sí o no? Bueno, y cuidado, no se parece al padre cuando nace. Porque si se comieron la miel antes de la luna, cuidadito si el hijo no se parece al padre, ¿sí o no? Porque ya empieza la desconfianza. Entonces, la cosa es empezar a vernos como Dios nos ve para que no se opere en nosotros la maldición de lo que decía el pastor de Ezequiel, que los padres se comen las uvas y los hijos sufren la dentera. Una generación completa está sufriendo la consecuencia de malas decisiones de nosotros hace 20 años. Y la están sufriendo. Y uno dirá, pero es que, hermano, ¿quién provee para usted? Salmo 145. Mírese usted a la luz del Salmo 145. Mírese usted a la luz del Salmo 145. Te exaltaré, oh Dios, oh Rey. ¿En verdad su vida es una exaltación a Dios? Y eso no tiene que ver con que usted se está golpeando el pecho todos los domingos en la congregación o que usted se sepa toda la Biblia, no. Dígale que está a su lado, lo que tú estás haciendo en tu diario vivir, ¿está exaltando a Dios o no está exaltando a Dios? Tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como agentes de redención? Para romper la iniquidad y romper la maldición. Anda y cuenta cuán grandes cosas Dios hizo contigo. ¿Qué hizo Jesús para transformar la iniquidad ancestral que traía la mujer samaritana? De odio, judíos y samaritanos. No se trataban entre sí y adoraban al mismo Dios, ¿sí o no? Esperaban al Mesías, tenía al Mesías al frente, pero no sabía ni quién era. La cosa es, usted viene para que en verdad la palabra transforme su vida, transforme su realidad. ¿Quién lo está gobernando? ¿Quién lo está gobernando? Pregúntele al que está a su lado, dígale, respóndase. ¿Quién lo está gobernando realmente? Vámonos por acá. ¿Quién es su proveedor? ¿Quién es su sanador? Ya quiero hacer una acotación aquí. Por ejemplo, vamos a hacer aquí una acotación. Ustedes recuerdan cuando había la época de los negreros, que compraban esclavos y ese era un negocio redondo, un negocio grande. Bueno, así ocurrió que anteriormente nosotros éramos esclavos de Satanás. Satanás tenía el mundo en su poder. Y entonces, ¿qué pasó? Vamos a hablar ahora a lo secular. Cuando hubo la abolición de la esclavitud, que salió los derechos humanos favoreciendo a los esclavos, dictaron una ley, o sea que la esclavitud había sido abolida. Un decreto salió. Y entonces, ¿qué pasó? Que es lo mismo que pasa en la iglesia, pasa en el transcurrir de los cristianos, que ya esa ley quedó abolida, pero los amos, los negreros engañaban. Así hay muchos. Mire, ¿sabe qué ata? ¿Sabe qué ata bastante? La mala enseñanza, cuando hay mala interpretación. Entonces le dicen, eso te pertenece a ti, eso te pertenece. Así también hicieron con los esclavos. Los esclavos reclamaban sus derechos y decían, no, eso es mentira. Ese decreto no ha salido. O sea, pero a ellos les convenía tenerlo de este lado porque perdían un dineral grande. Y los siguieron engañando. Muchos siguieron siendo esclavos cuando ya había salido ya la abolición de los esclavos. Así también sucede en este tiempo. Ese es el ejemplo más claro para poder entender que no nos pertenece. Claro que, como le digo, si uno abre derecho legal, sí le pertenece porque dice, o sea, que aquel que se deja vencer por otro, se hace esclavo del que lo venció, y el que se hace esclavo, o sea, se deja vencer del pecado, se hace esclavo del pecado. O sea, todavía seguimos bajo esa maldición. O sea, si seguimos, no cambiamos, como estaba predicando aquí, explicando el profeta Jackson, que hay que hacer una reestructuración. Mire, aquí la clave es la conversión. Dice la palabra de Dios en Jeremías 15, del 19 al 21. Dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Hay restauración, pero
si tú te conviertes. O sea que hay una condición que Dios pone, y la condición es que la persona se convierta para Él restaurarlo de todas esas iniquidades que los están agarrando. Entonces yo te restauraré y delante de mí estarás, presencia de Dios. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, o sea, quitar vil es la iniquidad, sacar esa iniquidad y dejar lo precioso, las cosas preciosas, dice, delante de mí estarás y serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y te daré como ciudad fortificada, columna de hierro, muro de bronce. Pelearán contra ti los demonios, quien quiera, mas no te vencerán porque yo estoy contigo para librarte. Entonces, si es verdad, salió esas actas de decreto. Salió, o sea, pero primero hay que convertirse, hermano. Tenemos que hacer reestructura, porque no vale oraciones, no vale renuncia, no vale, o sea, si tú sigues con tu misma vida, dice la palabra de Dios que si yo vuelvo a reconstruir las obras que yo desbaraté, que destruir, me hago transgresor de ellas. Entonces, si yo oro, o sea, y deslastrándome de la iniquidad, y sigo con mis viejas conductas, mis viejos patrones, todo eso, el enemigo tiene la licencia y el derecho legal, porque ya, o sea, uno se hace esclavo del pecado. Le cobra los intereses. Sí, le cobra hasta intereses, le cobra de todo, hermano. Entonces, tiene que haber una antesala, y la antesala también es la conversión. Tenemos que convertir. ¿Qué es convertirse? Ya yo lo he explicado aquí. Es dejar de hacer las malas obras, no repetirlas ni nada. Seguir caminando en sentido contrario, diferente a aquel camino de iniquidad, de transgresión, de todo eso. Entonces aquí, de verdad, para que Dios trate con nosotros realmente, tiene que haber una conversión sincera. Dice, si te convirtieres, dice, yo te restauraré, dice Dios. O sea, pero si no te convirtieres, yo no te restauro. Amén. Tienes que entresacar, mire, es hasta específico y descriptivo. Tienes que entresacar lo precioso de lo vil. Dejar lo precioso y sacar lo vil. O sea, la iniquidad, todos los malos hábitos, pecados, los vicios, todas estas cosas. Y yo te voy a restaurar. Y dice, y delante de mí estarás, te voy a dar presencia, porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Y lo contrario a la santidad es la iniquidad. Con la iniquidad, por eso fue que puse esta alabanza aquí cuando empezamos. Dice, me entrego a ti, estoy dispuesto. Dice, entre tus manos, quita los velos que me han cegado, porque la iniquidad son densos velos que producen oscuridad, ceguera espiritual. Dice, me rindo a ti, estoy dispuesto, pongo mi vida en tus manos, me rindo a ti. O sea, voy a hacer todo lo que tú estás diciendo. Y quita los velos, porque la iniquidad no deja ver a Dios. O sea, no podemos ver a Dios, no podemos ver la gloria de Dios. Y conversión, hermano. Cada quien revísese. Y ya se lo he explicado varias veces, que Dios no es el que quita. Ahora en este tiempo, la iniquidad son ustedes. Dice la Biblia, o sea que en una casa hay eso lo dice en segunda de Timoteo capítulo 2 versículos del 19 al 21, que en una casa grande hay instrumentos, pero primero empieza a decir, todo aquel que tenga el sello de Dios, apártase de iniquidad, de todo lo que es iniquidad. Amén. Sí. Hace años yo estaba predicando en un lugar y unos jóvenes me dicen, pastor, es que mejor el demonio de fornicación. Yo me río. Yo le dije, primero esa vaina no existe. O sea, eso no existe, discúlpeme los bochos. Primero eso no existe. Y segundo, Pablo dice es huye. Entonces, cuando yo le decía a usted que hay que involucrarse, ojo, que ahorita me venía acá con la cuestión de lo que me han metido en la mala formación. Jesús le dice a la mujer samaritana, anda, busca a tu marido. ¿Cuál era la debilidad de la samaritana? Emocional, los hombres. Porque cuánta gente no hay que conoce la verdad, pero continúa cometiendo el patrón. Eso iba a preguntar yo acá, porque o sea, hay mucha gente que está con estas incógnitas, que tienen años en el Evangelio o tiempo en el Evangelio y residen en la misma situación. No hay un cambio, no se les ve un cambio, siguen con las mismas mentiras, son personas mentirosas o adúlteras y están dentro de la iglesia. Y dicen, y se escudan, es que soy débil, Dios así me ama. Y hay una palabrita ahorita que hasta muchos cristianos se la mandaban a tatuar, only God judges me. O sea, solo Dios me puede juzgar. Está bien, Dios te puede juzgar,
Pero la cosa es que hay algo que tú mismo tienes que corregir, hay algo que tú mismo tienes que involucrarte en cambiar esa estructura que está mal en ti, porque déjeme decirte, repetir esos patrones ¿te ha hecho bien? No, porque el sentimiento de culpa es peor todavía. Y lógico, entendemos que hay áreas de nuestra vida que son como adicciones, ¿cierto? Que la única satisfacción para ellos es decir la mentira. Entonces Jesús le dice a la mujer samaritana, anda, busca a tu marido. Pero si nos vamos al trasfondo de verdad de la palabra marido significa el que gobierna una casa. ¿Ya? La palabra Génesis en hebreo es Berechit, y Berechit comienza con Bet, que tiene que ver con casa. Y según la palabra, nosotros somos el templo de Dios, ¿cierto? Y en una casa no pueden haber dos señores, en una casa no pueden haber dos maridos, ¿o sí? ¿Cierto que no? No pueden haber dos maridos. Imagínese usted eso. O no pueden haber dos señoras, ¿o sí? Si con una no se puede aguantar, imagínese. No, pero eso no es la cosa. Pero la cosa es que la palabra marido significa que gobierna. Cuando la palabra establece en el libro de Mateo que dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿cuál es la mano de la fortaleza? Yo recuerdo cuando estaba creciendo, a mí me daban tremendas palizas porque yo era zurdo y tenía que, juro, tenía yo que aprender a escribir con la derecha. ¿Ya? Pero la cosa es, ¿qué gobierna tu vida? ¿Qué está gobernando tu vida? La mano derecha tiene que ver con gobernar tu vida. No tiene que decir que usted va a entrar mocho, tiene que decir es que usted mismo, quiera o no quiera, tiene que tomar la responsabilidad de entregar esa área de su vida a Dios. Ejemplo, los muchachos, usted como que anda de noviecito, oh pastor, el Señor me libre y me guarda, y se hasta se santiguan y se hacen la cruz. No, el Señor me libre. Oiga, pero ¿cuál es la única forma? Asuma la responsabilidad y cásese, ¿sí o no? Pero ¿cuál es la excusa? No, hasta que no tenga la profesión. Bueno, y si no tiene la profesión, ¿para qué anda buscando lo que no se te ha perdido? Ojo, no es porque uno sea religioso, sino porque es que a la larga las consecuencias se van a sufrir. La mujer samaritana había tenido 5 maridos, el que ahora tenía no era el de ellos, y sin embargo, como buena evangélica andaba buscando escapar de ese también, porque cuando Jesús le dice, bien has dicho, 5 maridos has tenido, el que ahora tiene no es tuyo, y cuando Jesús le dice, anda a buscar a tu marido, ¿qué le dice ella? Yo no tengo marido. Y lo otro es que en nuestro subconsciente está que el pastor tiene que venir a reprimirnos, o que el pastor tiene que venir a exponernos en público y hablarnos en público de nuestra falta. ¿Jesús les puso en público la falta a la mujer samaritana? No, pero desde ese momento la mujer samaritana cambió su vida en el momento en que ella tuvo que confrontar su debilidad. Volvemos a repetir, si yo soy la imagen de Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Estoy practicando la misericordia o no estoy practicando la misericordia? ¿El Hijo del Hombre vino a ser servido o a servir? Siendo el rey, ¿mostró títulos o los dejó arriba? Porque si no muestra títulos, no eres nadie. ¿Sí o no? En el mundo físico, en el plano físico donde estamos. Más vale la función, más vale la función que el título, pero en el mundo de nosotros, que está tan chueco y tan torcido, más vale el título que la función. ¿Sí o no? Entonces, la mujer samaritana quiere impresionar a Jesús con conocimiento. Dígale que está a su lado, el que no sabe quién es, cualquiera lo impresiona. Porque volvemos a la época indígena. Los indígenas andaban cubiertos de oro y un simple espejo los vino a deslumbrar. Pregúntele que está a su lado, dígale, ¿cuál es el espejo que lo tiene hechizado? Porque era una estructura. Durante 700 años los padres le enseñaban a los hijos que no se podían tratar con los samaritanos, ¿sí o no? Ejemplo, en Ecuador me decían, uy pastor, pero usted ¿por qué está predicando en blue jeans y eso es ropa del diablo? Yo le digo, ajá, ¿cómo que del diablo si lo compré yo? ¿Cuál es la ropa evangélica? Pues de hecho, en días pasados había una, mira, estoy vendiendo vestidos cristianos, y le dije, ¿en qué momento se convirtieron las telas? La cuestión tiene que ver con qué hay en su corazón, qué estructura hay en su vida. Porque no es fácil, hermano amado, cumplir justicia. Y no me venga con el cuchillo de cartón de que no hay justo ni aún uno. Dígale que está a su lado. Eso lo escribió David cuando Jesús todavía no había ido a la cruz.
ahora que que Jesús fue a la cruz, somos justificados, no por justicia propia, sino por la justicia de Dios. Si yo soy justo, ¿qué tengo que hacer? Y cuando a veces el empanadero de la esquina no nos cobra las empanadas, ¿qué decimos nosotros? Aleluya, gloria a Dios. El Señor nos proveyó, ¿sí o no? O nos da un vuelto de más, o nos encontramos un billetito de $20. Ay, que se vaya el de adelante. Vemos al de adelante que, ay, me bendijo el Señor. ¿Sí o no? O vamos detrás a devolvérselo. El día pasado estaba uno dando tips de éxito financiero en el mundo espiritual. Y yo le decía, mira loco, pero ¿cómo hiciste tu primer capital? Me dijo, no, raspando copa. Y yo le dije, por ahí estaba mal la cosa. Por ahí ya estaba mal la cosa. Respeto, ojo, respeto, pero tienes que hacer restitución y tienes que empezar a sanar. Porque si no, hay una puerta abierta allí. Está bien, la Biblia dice que mira que los impíos hacen ganancias con cosas deshonestas. Pero revélele otra cosa porque mire la consecuencia de lo que se está sufriendo. Nada sucede de gratis. La gente quiso dinero con el bachaqueo. La gente también quiso dinero con el bachaqueo. Y usted veía a los evangélicos, aleluya. Le ponía ese tremendo texto. Para llevarse la comida de aquí para Colombia. O sea, Las personas que hacían las colas en los supermercados y después le vendían los productos también. bueno, está bien, ya detectamos que eso estaba mal, ¿cierto? Eso sucedió hace 5 o 6 años atrás. Ya no tenemos nada que ver con lo que sucedió 5 o 6 años atrás. La cosa es, ¿por qué está operando iniquidad todavía en este tiempo? Ahí es donde vengo. ¿Qué nos está gobernando? Jesucristo prácticamente le está diciendo a la mujer samaritana es, ¿quién está gobernando su vida? Sencillito. El que está cayendo en adulterio, casado en adulterio, es porque tiene un área en su vida que todavía no ha sido tratada y que él mismo tiene que tratarla. ¿Por qué? Porque a la hora del té, en cuanto a la sensación física, la misma tontería, ¿sí o no? El simple hecho de que una tiene los ojos verdes, la otra negro, una se peina con ventilador, la otra bueno, es que yo Z, pero ya eso no es, ya eso es, ¿sí o no? Entonces, la cuestión es, somos un canal para mostrar a Dios. ¿Y quién causó el avivamiento en Samaria? Benijín, Copland, Maldonado, Casluna. Porque, llegó Benijín y le puso la mano a la mujer samaritana y la mujer samaritana, ¡pum!, cayó al suelo y ya, listo, se paró transformada. No. ¿Qué le dijo Jesús? Anda, busca a tu marido. ¿Qué te gobierna, sí o no? Dígale que está a su lado. La tarea para hoy es, vaya a ver qué está gobernando su vida. No me vaya a decir que carácter. Porque si usted en verdad tuviera carácter, tuviera la madurez de que cuando la persona que está a su lado, cuando su hijo, cuando su esposo, cuando su vecino, cuando X, cuando Y o cuando Z, empieza a hacer lo que usted no quiere que le hagan, no me vaya a decir que usted tiene carácter. Lo que tiene es una mala formación emocional y una personalidad distorsionada y por eso está actuando de forma no correcta. Porque la cosa es que usted quiere que las cosas se hagan como usted dicta, ¿sí o no? Antiguamente nosotros peleábamos prohibidos los celulares en la iglesia. Hasta yo era uno. Ojo, no, sí, eso no tengo problema. La cosa es qué uso le da. La otra vez me decía uno, no, es que yo siento más unción cuando se lee la Biblia en físico. Y yo le decía, sí, ok, yo leo la Biblia, pero la tablet tiene la letra más grande incluso que la ultra grande, la Biblia más ultra grande. Y ya, en mi caso, ya la luz baja ya. Entonces, sí o no, de alguna u otra forma, todo es bueno porque todo fue creado por Dios, siempre y cuando dándole el enfoque correcto. La mujer samaritana, a nuestros ojos, ¿para qué servía la mujer samaritana? ¿Usted la hubiera querido tener de vecina? ¿Cierto que no? Pastora María, ¿usted qué le hubiera dicho a Pastor Carlos? Por ahí no te vas. Acuérdate que vive la samaritana, por ahí no te vas, ¿sí o no? Cuidadito, das la vuelta por allá. ¿Sí o no? ¿La hubiera querido usted tener de vecina? No.
Era conocida como la Roma Mario. Pero ¿quién causó el mayor avivamiento en Samaria? Antes que Felipe. La samaritana. Dígale que está a su lado. Usted tiene responsabilidades que cumplir ante esta generación. El evangélico anda, Señor, que rápido suene la trompeta y rápido nos vayamos. ¿Qué le dijo a Juan? En Juan 15:17, ¿qué le dijo? 17:15. ¿Qué le dijo? Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Por qué no los quitaba del mundo? Porque tenían una responsabilidad ante el mundo. ¿Y cuál es la responsabilidad que usted tiene? De decir cuán grandes cosas Dios ha hecho con usted, ¿sí o no? Estamos en un tiempo de misericordia. A nadie le importa qué está sucediendo con los demás. Yo no lo mandé. Y a veces, ¿cuál es el otro problema de nosotros? Que a veces la comodidad nos hace insensibles. Sincero y sencillo. Yo regresé el año pasado, lo había dicho para tocarlo y algunos me habían dicho, ¿cuándo viene a Maracaibo? Y yo decía, Señor, nada más la incomodidad de agarrar un bus tantas horas, Dios mío. Algún día voy, porque antiguamente era más fácil ir al aeropuerto, agarrar el avión, ¡pum! Y dele, ¿sí o no? Pero ahora tengo que programarlo 2, 3 meses. Entonces una vez se dice, oye, a veces el estar bien nos hace ser insensibles. ¿Usted se imagina si Dios fuera sido insensible? Lo primero que usted tiene que hacer es sentir la necesidad de la otra persona. ¿Sí o no? Pero cuando se pone como motor fuera de borda todos los días y se vuelve histórica todos los días, ¿usted está haciendo la imagen de Dios? Cuando Dios dice que el pasado Él no lo vuelve a evocar, no lo vuelve a mencionar, ¿sí o no? Mujer, ¿hasta cuándo le va a seguir sacando a usted lo que sucedió hace 15 años atrás, en la fecha tal, en el segundo tal, el día tal de lo que su esposo hizo? Y hasta hoy, en 20, 30, 40 años, 5 años, 2 años, ¿no ha causado algún resultado? No. Entonces volvemos a lo que yo le estaba diciendo de las ondas hercianas que están sucediendo por ahí, que los científicos están diciendo que están escuchando voces en el extranjero, en el mundo exterior, en el espacio. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que eso es todas las palabras mal formadas y diseñadas que nosotros hemos sembrado en el mundo espiritual y que tenemos que empezar a reconstruirlas. Empezar a transformarlas. Esposa, esposo, la bendición más grande es la que tiene, aunque ya tengan semanas sin hablarse, pero hasta el momento en que usted no empiece a cerrar las puertas de iniquidad, no va a operar. Eso es así de sencillo. El endemoniado gadareno, ¿quién fue capaz de hacer algo que Jesús no hizo? ¿No dice la Biblia que nosotros vamos a hacer cosas mayores que las que Jesús hizo? ¿Sí o no? ¿A quién usó Dios para transformar la realidad de Gadara? Al endemoniado gadareno. Le dijo, Señor, te quiero seguir. ¿Y qué dijo Jesús? Vaya y cuente cuán grandes cosas Dios ha hecho con usted. Si 10 ciudades conocieron de lo que Dios había hecho. Y a Jesús no le pidieron predicar. El centurión romano, tan solo di la palabra y me dijo sanará. ¿Sí o no? ¿Y qué hacía Marta y María? Si hubieras estado aquí, nuestro Lázaro no hubiera muerto. ¿Sí o no? Dígale que está a su lado. Su fe está basada en la lástima emocional o en las verdades sembradas a través de la palabra. Sencillo. Si Dios a usted lo cubrió de bendición económica, ¿para qué lo cubrió Dios con bendición económica? Para que usted sea dador. Sencillo. ¿O no? ¿O tiene que venir el pastor y decir, hermano, ¿quién puede donar 5 sacos de? No, si usted dice, pastor, ¿cuánto necesita? Usted sabe que para eso Dios lo ha cubierto y esa es la grande cosa que usted puede decirle al mundo, hermano. ¿O no? Oye, un mundo que se nos cayó a pedazos. ¿Pero qué hacemos nosotros como buenos evangélicos solamente?
Orar. Porque es fácil orar. En días pasados habían unos que decían, cumbre de oración para la reconstrucción de Venezuela. Yo le dije, cuento evangélico. ¿Usted quiere reconstruir Venezuela? Involúcrese. Reciba aquí, pero vaya y cuente la otra y dígale, epa, si usted sigue así, ahí no va a haber brujo que valga. Si usted sigue actuando de la misma forma en que está actuando con su marido, ahí no va a haber brujo que valga. Tarde o temprano va a terminar, pero venga a la iglesia para que usted vea cómo en verdad, si Dios me pudo transformar a mí, puede transformarte también a ti. Amén. Y cuando usted vea que el brujo le está echando brujería a usted, ay pastor, que hay café en la puerta de la casa, bueno, como está tan caro el café, agárrelo, órele, repréndele los diablos, hágale un buen café e invítelo. Ay, que me están echando gallinas para atrás, para el patio de la casa. Ore, hermano, dice la Biblia que por oración de fe santificado, haga un sancocho de gallina e invita al brujo y dígale, mire lo que Cristo puede hacer. Porque es sencillo, hermano. Mire, yo estaba haciendo un trabajo en Perú y alguien me dijo, pastor, pero si usted sabe que mi esposo está en adulterio y yo he visto que usted todavía no lo ha condenado. Y yo le dije, ¿quién le dijo a usted que Dios me mandó a mí a condenarlo? ¿Quién le dijo a usted que yo por estarle echando fuera demonios se va a hacer libre? Ya sabe lo que es bueno, ya sabe lo que es malo. Ya depende de usted si lo hace o no lo hace. Hay cosas que si están en la Biblia, usted cúmplalas. Y si no están en la Biblia, no se ponga a buscarle las patas al gato. Ahora, la cosa viene en esto, en la responsabilidad que hay. Hay un espíritu de iniquidad que está operando. Que si los diezmos, que si las ofrendas, hermano, mire. Primero y principal. Pastor que vaya a estar detrás de usted por los diezmos y la ofrenda, ese no sabe ni a dónde está parado. Y segundo, dígale que está a su lado. Si usted es más agarrado que tapa el submarino, tampoco la redención ha llegado a su vida. Porque como agradecido y como dadivoso, usted tiene que entender que hay que... Pero también hay que enseñar también. No, es que esa es parte de la enseñanza. Dios le demanda. Porque como usted... No, ojo, hay que enseñar, sí, ojo. Y yo le digo a la gente, arráncalo. No, pero es que en el Nuevo Testamento no está que uno tiene que diezmar. No, pero la Biblia dice, en el Nuevo Testamento no está que sí o que no. Pero hay una enseñanza que dice que si Dios no lo avala, si Dios no dice ni sí, ni dice no, Dios a usted le dio la capacidad y la madurez de poder tomar buenas decisiones. Ejemplo, si usted mire una iniquidad que hay, usted da, lo que sobra no le sirve y no le queda, ¿cierto? Dígale que está a su lado, si Dios te cubrió de mucho, no es para que des poco. La iniquidad está en que si Dios te dio mucho y tú das poco, estás menospreciando. No lo que Dios te dio, estás despreciando al Dios que te dio. Porque el pecado no está en la cantidad, está en la actitud. Entonces, ¿cuál es el problema con nosotros? La intención del corazón como canal o puerta abierta para que la iniquidad opere o no opere en nosotros. Porque mira, si como buenos venezolanos o con ancestros colombianos, bueno, como buenos latinoamericanos, sabemos que hombre que se respete, la mujer lo manda, ¿sí o no? ¿Y por qué usted ha tenido problemas hasta hoy? Porque la mujer quiere continuar ese patrón que no ha servido para nada. Y el hombre, como buen latinoamericano, solamente llega del trabajo, zapatos afuera, patas al sillón, control remoto y no me mueva espien que ahorita están las finales. Que por cierto, no sé quién ganó Denver ayer anoche o no. Entonces, o sea, no queremos servir. ¿Dónde se entra la iniquidad y el egoísmo en que no queremos servir? Ay, pastor, es que yo no sé predicar. ¿Y quién te está diciendo que tú tienes que predicar? Usted lo que tiene que ir a contar las cosas que Dios ha hecho con usted. ¿Sí o no? Oiga, ¿cómo rompemos iniquidades? Dijo Jesús, liviana es mi carga, ligero es mi yugo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos no están sufriendo de insomnio? ¿Cuántos no gastan en antidepresivos, en somníferos? Pero llegan a la iglesia y se quedan dormidos, ¿sí o no?
traiga a la iglesia a todo ese poco de viejas que usted conoce en el barrio, que no pueden dormir porque el marido es borracho, llévelos a dormir a la iglesia, pues. Y mire, yo no podía, gasté en psicólogo, gasté en psiquiatra, gasté en antidepresivo, gasté en somnífero, fui para allá, fui para acá. Apenas el pastor me habló, yo voy a la iglesia, me quedo dormido, vamos a dormir, que no hay más lugar que dormir en la iglesia. Pero de una u otra forma, Dios está haciendo algo en usted que va a servir para romper iniquidad en el mundo. ¿O no? La cosa es, hoy en día se está moviendo, volvemos a repetir lo que dijo el pastor con los decretos negreros. ¿Cuáles son los decretos negreros? Que en el sistema religioso no le conviene que usted conozca la verdad porque les tumba el negocio. Porque es más fácil tenerlo buscando quien le ponga la mano en la cabeza para que usted sea libre, para que usted ande buscando la unción y no la presencia de Dios que lo va a traer a revelación y a una verdad que lo va a liberar, que va a romper esa estructura de iniquidad, hermano. Cuesta entenderlo. Dígale que está a su lado, gracias a Dios que pasaste por esa circunstancia, que pasaste por esa situación de quiebre, porque si no, no ibas a entender que Dios te quería liberar. Denle un aplauso al Señor. Es la única forma de romper la iniquidad. Oh, porque si usted sigue haciendo las cosas, dígale que está a su lado, si usted sigue haciendo las cosas así como va, se va a llevar un buen estrellonazo. ¿O no? ¿Sí o no? Cuando un auto se queda sin freno y usted trata de bajar la velocidad para poderlo frenar con el freno de mano, ¿sí o no? Porque si lo frena a más de 80 con el freno de mano, va a dar vuelta. ¿Sí o no? Dígale que está a su lado, cuidado con la dirección que usted lleva y la velocidad con la que va. Porque en el momento en que Dios le ponga el freno de mano, ay papá, va a dar vueltas y bien fuerte y bien duro. Porque hay una enseñanza que dice que cuando Dios te ama tanto, pero tú no miras para arriba, Dios va a empezar a mandar problemas e iniquidades a tu vida o a permitir que las iniquidades empiecen a operar problemas en ti para que tú puedas empezar a mirar hacia arriba, ¿sí o no? Y si la única forma en que usted pudo mirar hacia arriba fue una enfermedad, fue un divorcio, no es porque Dios se lo mandó, es porque fue la única manera en que Dios le hizo entender a usted que tenía que levantar la mirada. Libro de los Salmos 145, versículo 17, 18 dice, a ti mirarán todos y tú enviarás su sustento a su tiempo. ¿No tienes paz? ¿No tienes paz? Y necesitas un sustento de paz, tienes que mirar hacia arriba. El problema es que ¿cómo rompemos esa iniquidad? No, ojo, la mayoría de nosotros crecimos en un ambiente donde las palabras más lindas que nos decían era, usted nunca va a ser nadie, usted no va a servir para nada, ¿ya? ¿Cómo cuando nosotros no recibimos una palabra de aliento vamos a romper esa línea de iniquidad? Dígale que está a su lado, valorando al que tiene al lado. Usted es la bendición más grande que Dios puso a mi lado. Porque es sencillo, hermano, es la forma de romper, involucrarnos. ¿Quiere romper iniquidad ancestral en su vida? Involúcrese. A mí me pasó una experiencia con el primer celular en el año, ya ni me acuerdo, hermano, en el año 2000. Yo compré un celular en Movilnet, voy a Colombia, lo quiero activar en Colombia y me dicen su celular está reportado como robado en Quito. Y yo prendo la luz, pues si yo lo compré en Movilnet, ¿por qué el celular va a ser denunciado robado? Y no faltó el evangélico que me dije, oiga, pero para que no pierda, véndalo, porque usted no lo robó. Y viene una palabra que me dice, restituya. Y yo digo, ¿y cómo hago restitución? Yo qué sé a qué loco se lo robaron. Lo que hice fue, llamé a uno de los pastores y le dije, pastor, yo sé que como usted el presbítero necesita con qué comunicarse, tómese lo siembro. Fue la manera de restituir. Así de sencillo. Cuando usted le daña la honra a otro, romper la iniquidad no es fácil. Por eso fue que Jesús tuvo que venir, porque Jesús es la dádiva de Dios. Y fue la única manera de que hubiera restitución y que el diablo aceptara que los decretos fueron rotos.
qué fácil es cuando se va a ministrar la Santa Cena en la iglesia. Ahí todo el mundo, perdón, todo el mundo quiere reconciliar, ¿cierto? Para que no vayan a decir que está en pecado. Pero resulta que la restitución y el perdón tiene que ver con dar el abrazo, sí. Tiene que ver con pedir perdón, sí. Pero también tiene que ver con dar un regalo. ¿Por qué? Porque como el regalo va a costar, usted no va a faltarle el respeto nuevamente a esa persona, porque sabe que cada vez le va a estar costando. Y esa es la idea, que usted esté consciente de que para la libertad tiene que haber un precio. Y no es fácil esto. No es fácil esto. Porque la cuestión es... ¿No vayan a arreglar aquí? Oiga, porque la cosa es, nosotros fuimos restituidos en Dios y somos la imagen de Dios. Y cada vez que usted deshonra a alguien, está deshonrando la imagen de Dios. Así que involúcrese.